quisiera pedirle que usted abra su Biblia en el libro de Josué, capítulo 6, versículo 1. Sabemos que Josué fue el líder que Dios utilizó para... ¿Hay alguna razón por la que este monitor esté desconectado? Está malo. Dios lo tenga en su gloria. Josué fue el líder que Dios utilizó para llevar a Israel a la tierra prometida y a las promesas de Dios. No fue Moisés, fue Josué. Es un líder revolucionario, pero es un líder que tuvo que trabajar un poquito. Y me gusta mucho a mí, porque el Señor le habla a Josué y le dice, mira, te he dado la promesa, así que vayan. Pero ese te he dado era que ellos tenían que ir y conquistar. Y sabe, esa actitud me gusta mucho. Me gusta mucho. Estoy muy en desacuerdo con aquellos programas de ayuda al pobre en los cuales solamente sea una entrega de algo. Estoy muy en desacuerdo cuando al pobre solo se le entrega algo y el pobre no tiene que hacer nada. Estoy en desacuerdo porque se le crea una dependencia y porque realmente no combatimos la pobreza de esa forma, sino que tenemos que enseñarles a trabajar, tenemos que enseñarles a cambiar su mente, sus pensamientos, tenemos que enseñarles a que ellos pueden, ¿verdad? Y tenemos que enseñarles a que son dignos y tenemos que enseñarles que el trabajo es una bendición. Así que, ya ni me acuerdo por qué estaba hablando yo y por qué salió esto, pero el punto es de que Josué es una persona que se esfuerza, es un esforzado. Por eso, porque las promesas de Dios cuesta llevarlas a cabo, no es fácil, el trabajo espiritual es complicado realizarlo. Lea conmigo la escritura de Josué 6:1. Pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Leámoslo otra vez. Dice, pero Jericó estaba muy bien cerrada a causa de los hijos de Israel. Nadie salía ni entraba. Una oración corta, acompáñeme. Gracias por esta mañana. Gracias por lo que has hablado. Gracias por tu presencia, por tu amor. Háblanos un poquito más, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. En 1977... precisamente el 21 de noviembre de 1977, en la ciudad de Cairo, Egipto, se recibía al presidente Anwar el-Sadat, quien venía de una reunión con los líderes de ese entonces del Estado israelita. Esto era de mucha trascendencia, decenas de millares de personas gritaban su nombre, Anwar el-Sadat, como un hombre de paz. Era de mucha trascendencia porque era la primera vez que un líder de Estado reconocía el derecho de existencia del pueblo israelita, de un líder de Estado árabe. Reconocía el derecho de existencia de la nación israelita. Era de mucha trascendencia porque 3 años antes Egipto había estado enfrascado, o se había involucrado, en una guerra que había dejado muy mal parado al pueblo egipcio, de tal manera que Israel había llegado a las mismas puertas de la capital y habían ocupado la península del Sinaí, una península del país egipcio. Anwar el-Sadat es un líder muy interesante, musulmán de hueso colorado, enemigo acérrimo de los judíos y con muchos enemigos, viviendo mucho tiempo en la cárcel por ello. Pero sus últimos años, este hombre es conocido como un hombre de paz. De hecho, fundamentalistas islámicos le asesinan y así es como acaba su vida. Sin embargo, él es el que propicia los acuerdos de paz de Camp David o Camp David en Washington en el año siguiente, me parece que es, o el 79. Y pasará a la historia como un hombre de paz, Anwar el-Sadat. Mi pregunta para usted esta mañana es: ¿cómo puede ser un hombre que juró
ser enemigo acérrimo de los israelitas toda su vida, ¿cómo puede alguien que dijo públicamente que jamás le estrecharía la mano a ningún judío, cómo puede alguien con tanto odio, con tanto desprecio? Es difícil para nosotros ponernos en estos zapatos, pero yo lo pongo en los suyos. ¿Cómo puede usted hacer algo que piensa que no puede hacer? ¿Verdad? A veces pensamos, no podemos ser felices. ¿Cómo puede usted ser feliz? ¿Cómo puede usted salir de una deuda si en este momento las tarjetas de crédito, los bancos, los acreedores están diciendo otra cosa? ¿Cómo usted puede pensar, quizás es mejor pregunta, en ser libre de deudas, en ser libre de enfermedades, si en este momento la situación lo que indica pareciera eso lanzarlo como algo imposible? La pregunta que yo le quiero hacer esta mañana para lanzar la charla es, ¿qué hizo que, qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió? Y la respuesta es otra pregunta. ¿Quién fue el que cambió? Él cambió. Él cambió. Jericó representa el punto de entrada de las promesas de Dios para nosotros. Dania decía hoy durante la administración, ¿usted tiene alguna promesa de Dios que no se ha cumplido? ¿O tiene usted alguna promesa de parte de Dios que todavía no se haya cumplido? Yo empecé a meditar y encontré varias promesas. Jericó representa la puerta de entrada. El pueblo ha pasado el río, el pueblo se ha visto un milagro grande. Apenas 40 y pico días antes Moisés ha muerto y Dios está hablando al pueblo, es hora de entrar, es hora de poseer. Creo que Dios sigue haciendo lo mismo hoy en día. Es hora de entrar, es hora de poseer, es hora de vivir una vida mejor. Es momento de no seguir con la misma vida que tienes. Es momento de trascendencia, es un momento espiritual. Nuestro país lo está demandando a gritos, que personas como usted y yo podamos tomar ese tipo de mentalidad. Es hora de que las promesas de Dios se cumplan para tu vida, se cumplan para mi vida. Es hora, porque si se cumplen, podremos lograr una influencia en aquello que nos rodea, en aquellos que nos rodean, en nuestros trabajos, en nuestros hogares, en nuestros vecindarios, y así efectuar un cambio en nuestra nación. Es hora de que las promesas de Dios se cumplan. Y Jericó representa el primer escollo, representa el primer desafío, representa la primera oposición, porque las promesas de Dios vienen con oposición. A veces pensamos que como Dios nos promete algo, todo debería ser fácil, y cuando vemos que no es fácil nos desanimamos y dejamos aquello por un lado. Pero no es fácil. Dios les había dado la tierra, sin embargo, ellos tendrían que entrar y conquistar. El Espíritu Santo nos ha prometido tantas cosas. Dios nos ha dado tantas cosas. Perdone si me emociono. Normalmente yo trato de no gritar y ahora he pedido que me bajen volumen porque he estado volviendo algo gritón, pero ya voy a regresar a mí. Jericó es el inicio de las promesas de Dios. Jericó, tú tienes un Jericó en tu vida. Tienes un punto de partida. El mes pasado hablábamos de tener sueños. Si usted ha aprovechado las dinámicas semanales que se han dado en la iglesia, entonces usted tendría que tener su fe muy en alto en este momento, con algunos sueños, con algunas cosas que usted quisiera alcanzar. Y bueno, este mes es el mes de hagamos realidad los sueños. ¿Qué tenemos que hacer, verdad, para ello? Jericó tenía un problema nada más. Era una ciudad amurallada. Ahora, estas son las murallas de Jerusalén. No vaya usted a pensar que Josué me mandó un fax con las murallas de Jericó. Pero yo quería que usted tuviera una idea. Los arqueólogos
dicen que el ancho de las murallas de Jericó era de 2 metros con 10 centímetros, según excavaciones que se han hecho. 2 metros con 10 centímetros. La altura no la averigüé, me va a disculpar, pero me imagino que eran puestas allí para impedir, como era el hábito en las ciudades antiguas, para impedir la conquista de los enemigos. ¿Sabes por qué? Porque tus sueños necesitan ser conquistados. Y más que nada, tú necesitas conquistar. Tú necesitas desarrollar un espíritu de conquista de tus sueños. Tú necesitas, yo necesito, para eso estamos en esta tierra. Es que si ya estuviera todo hecho, estaríamos en el cielo. Si la única razón para nosotros de conocer a Jesús, de estar en esta tierra, fuera conocer a Jesús, entonces en el momento en que nosotros lo conocemos, y tal vez si usted vio Matrix, nos transportaríamos al cielo. Pero recibimos a Jesús y se quedan los problemas, se quedan las circunstancias, y tenemos que aprender a manejar una vida, eso sí, con la certeza de una salvación, con la certeza de un poder distinto, el Espíritu Santo, con la sabiduría de Dios ahora dentro de nosotros, y con la certeza de que el día que yo me muera, no te vas a quedar llorando, sino el día que yo me muera, me voy a encontrar con Él. Por eso Pablo decía, es bueno, pero me quedo aquí por ustedes, decía, yo también. Jericó está muy bien cerrada. Es un reto, es un desafío. Hermanos, si no te gustan los desafíos, entonces no te va a gustar la vida. La vida es un desafío. Mientras más rápido nosotros los podamos internar, y si todavía estás vivo, es porque Dios todavía tiene desafíos para ti. El día en que Dios vea que a tus desafíos se acabaron, Él te va a llevar. La vida es un desafío. Jericó, el problema es que los desafíos están bien cerrados, están bien puestos. Diga conmigo, Jericó está bien cerrada. Okay. Mi intención es que hoy la abramos. Ahora, ¿a qué me refiero? Quiero que me acompañes a leer en la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 10. Vamos a leer desde los versos 3 hasta el verso 5. Segunda carta de los Corintios, capítulo 10, versículos 3 al 4. Y dice así: pues aunque andamos en la carne, no luchamos según la carne, porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí está la misma palabra de las murallas. Aquí nos encontramos con una muralla. Mi querido hermano, quiero decirte, quiero sugerirte, quiero que internes que las murallas de Jericó están presentes en nosotros en función de nuestras promesas, solo que están en tu mente. No hay nada que se pueda cerrar más que el corazón del hombre, ¿verdad? El gallego iba manejando y lo paró la PMT. Iba manejando y había una flecha que decía solo para aquel lado, pero él iba manejando y lo paró la PMT. Y le dice el policía: aquí no se puede transitar. Y el gallego le contestó: ¿y cómo es que estoy pudiendo? Nada se puede cerrar tanto como el corazón del hombre. Aquel que decida tener odio por el resto de su vida, sin duda podrá hacerlo. Aquel que decida ser infeliz por el resto de su vida, sin duda tendrá éxito en ello. Aquel que quiera hacer el mal podrá tener éxito en ello, porque nada se puede cerrar tanto como el corazón del hombre. Por eso es que la Biblia se presenta a sí misma, como una espada de 2 filos que dice que penetra en las divisiones del corazón del hombre, del alma y del espíritu. Lo dice Hebreos
Nada se cierra, nada está encerrado como el corazón del hombre. Piénselo. Cuando usted y yo nos montamos en nuestro macho, ¿quién nos saca de allí? Cuando usted dice no, porque no quiere, ¿quién lo saca de ahí? Dios te ama. No, no hay nada tan cerrado como el corazón del hombre. El versículo 5 dice, destruyendo especulaciones y todo razonamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios y poniendo todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Todos nosotros ponemos una objeción al cambio. El cambio no es fácil. El cambio no es fácil. El cambio no es fácil. Tenemos una concepción de la realidad y queremos o creemos que para ser correcta así tiene que ser. Por ejemplo, venir a la iglesia el domingo. Si yo le digo a usted, hermanos, a partir del próximo domingo yo quisiera hacer un cambio en eso y quisiera que usted, en lugar de venir a la iglesia el domingo, venga el día lunes. Usted va a decir, usted es un lunático. Porque el cambio no es fácil. No puedo, tengo que trabajar, tengo que hacer muchas... No es fácil. Un hombre se acercó con otro y le dijo, ya no amo a mi esposa. Ya no siento aquellos sentimientos, ya no la amo, ya estar con ella me es cargoso. Y ¿qué puedo hacer? Y la respuesta del hombre fue, es sencillo. Simple y sencillamente ámela, le dice. Pero si ya no la amo, bueno, pero ámela. Es bien fácil. Los cambios. Ahora, las murallas están descritas aquí magistralmente por el apóstol. Y yo quiero ver cuatro cosas aquí con usted y conmigo. El número 1, el apóstol mencionó fortalezas. Cuando hablamos de fortalezas estamos hablando de verdades absolutas erróneas. Verdades absolutas erróneas. Mire, quizás a usted le pusieron un apodo cuando era chico y eso lo marcó. Quizás usted cuando era chico se avergonzó por hablar en público y ahora es imposible que usted hable en público porque hay una verdad absoluta errónea allí. Cuando yo era chiquito, hace muchos años, con los primos, a veces nos juntábamos con los primos de los primos. Y esos primos de los primos, todos eran diametrales. Diámetro pues, todos eran chiquitos, hermano. Todos eran chiquitos, todos eran pequeños. Mi tía política y su familia eran pequeños. Así que a uno de ellos le decían chícharo. El hombre diámetro le decían. Decía que se sentaba en el piso y le colgaban los pies. Usted sabe, la gente es cruel. Yo estudiaba en el mismo colegio que este muchacho y... Salud. Un día, en la clase, pues él me conocía de afuera del colegio, era primo de un primo. Pero un día en la clase, pues teníamos algún respeto a algunas de esas reglas no escritas. Yo le llamé por su apodo. Dije, chícharo. Claro, con los primos yo le decía su nombre. Y no le voy a decir su nombre porque de repente las grabaciones vuelan. Yo le decía su nombre. Pero esa vez en clase, chícharo. Y él se molestó tanto. Se volteó conmigo y me dijo, ¿y vos trompadiule? Y yo me la creí, hermano. Y yo empecé a ver mi boca tan fea, tan grande. Y mi mamá me molestó. Después, por los años, mi mamá me molestaba. Hacía así, mi hijo. Y yo. Pero a la hora de ser un adolescente, me sirvió mucho. Porque tenía una bella sonrisa. Pero hermano, yo quiero decirle a usted que yo crecí detestando mi cara por mi boca. Yo era un niño traumado, de verdad, por eso. Y eso es ilógico, es tonto, pero
Pero es una verdad absoluta que toma el lugar de la lógica. Quizás usted tiene alguna verdad absoluta en usted que ha tomado el lugar de la lógica. Aquí podemos poner verdades religiosas no cuestionadas. Hermano, yo crecí en un mundo tan distinto al que hoy vemos, porque en mi mundo, en el mundo que yo crecí de niño, el usar pendientes de las mujeres era pecado. Así nos lo manejaron y era una verdad. Y cuando uno miraba a una mujer con pendientes, uno decía, ¡qué pecadora! Decía uno, esa se va a ir al infierno. Imagínese uno de niño que tiene que mandar a gente al infierno porque tiene aretes. Pero quizás hay verdades religiosas que nos pasaron y que el culto tiene que ser así. Primero la alabanza, después los anuncios y de último la prédica. Un día voy a predicar de primero, ahí va a ver. Y si a usted no le gusta la alabanza, va a venir casi que solo a ella. Un ejemplo de esto es el victimismo. Soy víctima. Nadie me ama. Todo lo que pasa en mi vida es culpa de alguien más. Todo lo que pasa en mi vida es culpa de alguien más. Déjeme darle una alternativa a eso. Todo lo que pasa en tu vida es responsabilidad tuya. Es decir, tienes una habilidad para responder. Cuando tú echas la culpa de que alguien más te hizo daño y por eso es que tú eres así o asá o que nadie te ama o que alguien... La razón de tu felicidad es alguien exterior o algo exterior. Estás parado desde una plataforma de victimismo y no vas a ser feliz. Eso es una fortaleza. La segunda verdad, o muralla, perdón, es que habla de la versión de la Biblia de las Américas, dice especulaciones. Me gusta más utilizar la de la Reina Valera, que es argumentos, porque es más conocido. Pero un argumento es aquello con lo que yo respondo cuando existe un choque de verdad. Cuando alguien me habla, tengo mi argumento. ¿Y por qué no buscas a Dios? Porque no tengo tiempo. ¿O por qué no haces tal cosa? Porque no puedo. Ese no puedo normalmente procede de un argumento. Aquí están las especulaciones que hacemos el día de mañana, si tal cosa, y que planificamos para fracasar, básicamente. Justificaciones, razones válidas para decir no, y le ponía un ejemplo, ¿verdad? El ejemplo aquí es, ¿y por qué no haces tal cosa? No puedo por tal otra, ¿verdad? Entonces, de manera que el versículo aquel de Filipenses 4:13, en donde dice, todo lo puedo en Cristo me fortalece, no aplica. Todos tenemos argumentos para seguir igual. Todos tenemos argumentos para mantenernos como estamos hoy, todos. Porque estar como estamos hoy, pensamos, es menos doloroso que hacer el cambio. Seguir como seguimos hoy, es menos doloroso que exponernos a que nuestras murallas sean derribadas. Todos tenemos argumentos para estar como estamos hoy. Todos tenemos argumentos para tener el nivel de felicidad que tenemos hoy o el nivel de amargura que tenemos hoy. Todos tenemos argumentos. Todos. Usted tiene los suyos y yo tengo los míos. Y no se meta conmigo, por favor. La tercera cosa, le vamos a llamar los razonamientos altivos, que menciona el versículo. Y los razonamientos altivos, pues tiene que ver con el ego, tiene que ver con, yo lo sé, tiene que ver con el perfeccionista, aquel que piensa, no lo dice, pero piensa que todo lo que hace está bueno. Aquel que dice, no, yo por eso pienso las cosas, yo antes de decir, pienso. Eso es un razonamiento altivo, viene del ego, viene de una idolatría. La persona que se maneja así dice mucho, así soy yo. Acéptame tal como soy. Así nací, así me voy a morir. ¿Entiendes? Se resiste al cambio por todos lados. Y el ejemplo clásico es, si yo ya lo sabía, yo te lo había dicho. Alguien que se maneja muy así. Y menciono ejemplos para que tratemos de identificarnos. Y el último son los pensamientos desobedientes o pensamientos ociosos, pensamientos no organizados que nos permitimos tener. ¿Se ha dado cuenta usted que de repente la mente se va y uno empieza a pensar en las muelas del gallo? Y ojalá uno se detuviera allí, ¿verdad? En las muelas del gallo,
Pero luego empieza a pensar uno que la vida no sé qué, y que el presidente que tenemos, y el pastor cómo se tarda, y empezamos a pensar en cosas. Son pensamientos holgazanes, pero que a la larga se convierten en grandes verdades. Mis queridos hermanos, partimos de tener muchas, pero muchas murallas. La Biblia lo divide en 4 categorías. Ahora, quiero volver a Josué. El versículo 2 dice, pero. Diga conmigo, pero. Otra vez, pero. Así sintiéndolo, pero. Mire, imagínese que usted se acerca con su esposo, con su esposa, con aquella persona que usted ama y le dice, mi amor, mi vida, qué hermosa, qué guapo te ves hoy. Pero, hermana Dania, qué bonito dirigiste la alabanza hoy, pero. Usted ve el poder del pero. Ve que hay un poder en el pero. Aquí están los pastores de jóvenes, pero. Qué bonito sirvieron los servidores, pero. El pero es complicado, ¿ah? Pero. Ahora, el pero aquí es bueno, porque dice el versículo anterior, dice que la ciudad estaba extremadamente cerrada. Pero, a veces tenemos que tener peros, tenemos que tener una actitud de pero. Pero el Señor dijo a Josué, mira, he entregado en tu mano a Jericó y a su rey con sus valientes guerreros. Es decir, que no importa cuáles sean tus circunstancias, no importa cuáles sean tus murallas, no importa qué tan cerrados estén tus pensamientos, Dios tiene un pero para eso. Dios tiene una salida, Dios tiene una escapatoria, Dios tiene un poder, porque Él puede. Pero, la ciudad está bien cerrada, pero, no importa. Dios es un Dios de imposibles. Y eso no es una frase para quedarlo bien o para sonar bien. De verdad, hermano. Pero a nosotros nos toca hacer lo posible para gestionar en Él ese tipo de milagros. Sigue diciendo el verso 3. Ustedes marcharán alrededor de la ciudad todos los hombres de guerra rodeando la ciudad una vez. Así lo harás por 6 días. Verso 4. 7 sacerdotes llevarán 7 trompetas de cuerno de carnero delante del arca. Al 7º día ustedes marcharán alrededor de la ciudad 7 veces y los sacerdotes tocarán las trompetas. Y sucederá que cuando toquen un sonido prolongado con el cuerno de carnero y ustedes oigan el sonido de la trompeta, todo el pueblo gritará a gran voz y la muralla de la ciudad se vendrá abajo, entonces el pueblo subirá y cada hombre derecho hacia adelante. En los minutos que me quedan, puro gloria a Estefanía, ¿verdad? En los años que me quedan, pero solo viejas le digo, hermano. De pronto me dice algún reggaetonero usted y lo va a reprender yo a usted. Descrito aquí está cómo podemos hacer para mejorar nuestras aptitudes y botar nuestras murallas. Usted conoce la historia. Los israelitas marcharon 6 días una vez alrededor de la ciudad. El 7º día marcharon 7 veces, eran los hombres de guerra nada más. Y al concluir la 7ª vuelta sonaron los cuernos de carnero, gracias, los sonaron. Y milagrosamente, las murallas se derrumbaron. Porque las murallas que tenemos aquí han de derrumbarse milagrosamente. Pero hay que hacer las vueltas. Hay que sonar el cuerno de carnero. Hay que trabajar, hay que proponer, hay que hacer algo. Entonces, en los minutos que me quedan, yo quiero examinar 4 cositas así bien prácticas. Anótalas para cuestionar tus murallas, para botar tus murallas. Como hay calor, voy a ser breve. Además, ya voy teniendo hambre. La primera instrucción que le da es que dice que iban a marchar durante 6 días alrededor de la muralla. Sí lo leyó, ¿verdad? 6 días. Yo me imagino
a los hombres de guerra. ¿Qué irían haciendo? Permítame imaginarme un poquito. Yo imagino algún cuate de la tribu de Gad, con su espada, su escudo en la otra mano. Me lo imagino marchando. No sé si iban hablando, la Biblia no dice si iban hablando, pero yo marchando. Y me imagino también en la parte superior a los jericoenses, que hablaban jericoense, y de ahí viene la jerigonza, que hablaban entre ellos. Y me imagino que algunos se burlaban, me imagino que algunos otros se asustaban, me imagino que algunos otros se confundían, porque no importa qué está haciendo la gente que te rodee, nunca van a entender la obra que Dios está haciendo en ti. Tú permite que el Señor trabaje en ti y no te preocupes de qué van a decir los demás. Sé tú mismo, sé tú misma. Así que ellos los miraban y me imagino a Gadaíta, le vamos a poner Kevin al Gadaíta porque fue el primero que vi ahorita. Ahí va Kevin, ¿verdad? Con su espada. Y él había oído cuando Dios había hablado a Josué, iba así y miraba las reacciones de aquellos, pero de pronto como que localizaba una piedra floja. Y decía, y se detenía de la marcha, agarraba su ¿cómo se llama? Su cuento de spray, le ponía una X a la piedra que estaba ahí floja, ¿verdad? Había maras en ese entonces también, pero de las buenas. Y entonces miraba la piedra allí y el siguiente día buscaba más piedras y miraba. Yo creo que lo primero, mi querido hermano, y dar vueltas a las murallas nos hablan de poder identificarnos a nosotros mismos. ¿Cómo estamos? De hacer un grado de reflexión. Es tan fácil ver los errores de los demás. Es más, ¿sabes por qué puedes ver los errores de los demás? Porque los tienes tú. Es tan fácil decir, si mi esposo me tratara de cierta manera, yo podría ser feliz. O si mi jefe me tratara de decir, o hiciera tal cosa, yo entonces lograría ser feliz. Yo podría salir de las deudas. Si me ganara la lotería, entonces es tan fácil verlo, la salida a tu vida como algo exterior. Y el enfoque que yo te propongo es de adentro hacia afuera, porque es el que la Biblia da. Jesús vino para morar en nuestros corazones, dice la Biblia, y de ahí para que tengamos vida, y vida en abundancia. Entonces, tenemos que tener una identificación. ¿Cómo funcionas tú? Tenemos que ver, este pensamiento, esta forma de ser, no me está trayendo los resultados que yo quisiera. Tiene que haber una concientización, tiene que haber una humildad para admitir que si no tienes los resultados que deseas hoy, no es culpa de nadie más, sino responsabilidad tuya. Miren, mi sobrina es una checa, se graduó en segundo lugar de toda su promoción de bachiller en computación, me parece que es. Y nosotros nos extrañamos que se haya graduado en segundo lugar, porque ella nunca había tenido el segundo lugar, siempre había tenido el primero. De hecho, su promedio final fue de 96.7, y la persona que le ganó, 96.8. Pura estación de radio, ¿verdad? Y nos extrañó, más yo no quise decir nada, porque usted sabe que esas cosas es mejor dejarlas ahí tranquila, ¿verdad? Pero mi papá nos contó de la Ishta, que es mi sobrina, es una Ishta linda, la Ishta. Llegó con él y le dijo, mira, mis sobrinos y mis hijos le dicen a mi papá Lito, es un apodo que yo le puse. Mira Lito, le dijo, saqué el segundo lugar, no fui abanderado. A lo que mi papá contestó, pues, mi hija, yo sí fui el abanderado de mi promoción, porque él fue el abanderado de su promoción, mi papá. Que bueno, pareciera ser que se saltó una generación eso, ¿verdad? Y mi papá le preguntó, ¿y qué te pasó, hija? No, Lito, es que el otro muchacho, él es un experto en hacer chivos. Y ganó con chivos.
Pero no te preocupes, le dijo. Natalia te va a dar la satisfacción. Le dijo, esta güira, ¿sabe quién es? Hay que tener una identificación. No es el país en que vives, no es la iglesia en la que te congregas. En esta iglesia te echamos porra, así que venga la bim bam bam, tú, ra ra ra. No es eso, no es tu trabajo, no es tu profesión. Yo sé quién es, así dice el Señor, pueblo mío. El hombre que está deteniendo tu progreso es aquel hombre o aquella mujer que miras en la mañana en el espejo cuando te levantas, dice el Señor, para que lo tomen en función profética. La segunda cosa que hacen es que el Señor manda que los sacerdotes suenen la trompeta. La trompeta. Había un himno muy antiguo. Cuando la trompeta suene en aquel día final. ¿Se acuerda de ese himno? Un gringo lo cantó. Cuando la trompeta suene en aquel día final. Pero eso es otro. La trompeta final. La trompeta final. Es el llamado del Mesías. Es Jesús que viene. ¿Verdad? Por nosotros. Es el fin del mundo. No se preocupe del 2012. No se preocupe de eso. No se preocupe del 2012. Hay iglesias que ya están dando profecías del 2012, me enteré. Dice el Señor, pero el Señor Maya, ¿verdad? Nosotros creemos, y yo respeto mucho, porque el calendario Maya es muy exacto, pero creo que la Biblia tiene mayor trascendencia. ¿Estaría usted de acuerdo conmigo en eso? Perfecto, muy bien. Entonces la trompeta final, casi digo la otra palabra, la trompeta final anuncia el mensaje del Mesías. Mi querido hermano, la segunda cosa que tú tienes para cuestionar, para derribar, tus murallas, es que tienes que atender la palabra. Tienes que atender la palabra. Cuando algo no te vaya bien, atiende la palabra. Atiende la palabra, escucha la palabra, escucha el mensaje. Dios está hablando, no solo aquí. Oye, en tu grupo pequeño, en el lugar donde te congregas, allí se está dando la palabra. Tal vez más personalizada, tal vez más de acuerdo a tus necesidades que acá, porque aquí es un grupo más general. Pero el punto es, atiende la palabra. No tengas temor de pedir ayuda de la persona a quien tú le reconoces autoridad y decirle, hermano, ore por mí, porque mire, estoy con estas luchas, estoy con estas circunstancias, necesito una oración, necesito un JJ, como dijo mi cuñado, es un fuera, dijo una vez, necesito una liberación, necesito que me ministre, necesito que ore por mí, necesito que mire, estoy pasando esta decisión, ¿qué dice la Biblia de tal cosa? ¿Qué dice la Escritura de tal cosa? Porque tú necesitas la palabra. Cuando he estado en situaciones difíciles, el buscar a un sacerdote y decir, mira, ora por mí, ¿y qué pensás? Cuando te dan la palabra, a veces hasta mal cae, pero funciona. El papel de sacerdote es ese. Busca a tu líder, busca y dile, ora por mí, ore por mí. Qué difícil es llegar a pedir oración a veces, ¿verdad? Porque uno normalmente pide oración por las metidas de extremidades inferiores. Cuando todo va bien, ni uno ora. Cuando va bien, cuando todo va viento en popa, se olvida uno de orar. Que el Señor ordenó que dieran un grito. Entonces los gritos, no quiero gritar ahorita porque tengo que ver durmiendo acá, y no quiero asustar. Pero un grito tiene una administración poderosa. En el Congreso contaba la historia. Usted no fue al Congreso, lo voy a contar otra vez. Íbamos con mi primo, fuimos al estadio, nos vamos a meter al estadio, a un clásico. Y siendo el equipo que somos, empezamos a bromear sarcásticamente del equipo rival. Así que, barrera, trapear, y ustedes saben un montón de cosas. Y dijimos un montón de cosas. Y de pronto, el otro equipo mete gol. Y todos los que estaban alrededor, no estoy hablando de que eso fue en el año 91, y
todos los que estaban alrededor de nosotros se paran. ¡Gol! ¡Gol! Todos, hermano. Por cierto que esa vez iba doña Mónica con nosotros. Y nosotros, ¿cree que pudimos decir algo el resto del partido? Ya ni me acuerdo cómo quedamos. Pensé que nos iban a linchar. Nos intimidó un grito. ¿Eso le ha pasado que alguna vez se enojó y fue con el jefe y le dijo, mira, no me importa que me despidas, pero sos un tururú, puro ESPN, ¿verdad? Y se salió, y usted, ¿verdad? Que salió sin chance, pero salió distinto. Salió más pobre. El grito me habla a mí de tomar una decisión, decir, un hasta acá. Hace algunas semanas con mi familia, en un altar familiar, yo agarré la mesa y dije, ¡pum! Una situación espiritual pidiendo, la somaté, ¡pum! Pero como no soy karateca, la mesa no se rompió, ¿no? ¿Verdad? Pero yo quería hacer un énfasis y le dije a mi familia, ya no más. Y fue un hasta allí, de verdad fue un hasta allí. Es un hasta aquí, hermano. El grito es un hasta aquí. Tú tienes que poner límites a tus pensamientos. Límites. Tienes que poner límites cuando algo quiera entorpecer la palabra que Dios te ha dado. Si son tus pensamientos, si son otras personas. Yo no te digo que te levantes y le digas, cállese en el nombre de Jesús, hijo del diablo. No te digo que hagas eso. Porque eso no es muy sabio. Simple y sencillamente no lo permitas. Cuando alguien venga contra ti con una acusación, déjalo que hable. Dice que Martín Lutero estaba una vez orando y se le apareció el diablo y le dijo, ya se te olvidó que sos, y le empezó a decir sus fallas. Y dice Martín Lutero que cuando el diablo terminó de decirle sus fallas, Martín Lutero le dijo, mira, se te olvidaron esta y esta y esta y así, tengo muchas fallas, pero soy perdonado. Y vos no. Hijo del diablo. No, ya. Ese es mío, hermano. Tienes que poner límites. Cuando alguien diga, es que no podés. Oh, bien, sí puedes, hermano. La Biblia dice que sí puedes. Cuando alguien diga, es que vos tan inútil. No lo recibas. ¿Verdad? Cuando alguien te esté encajonando, te esté etiquetando sobre algo, no lo aceptes. Cuando tu potencial quiera ser no lo aceptes, hermano. No lo aceptes. Y termino con la cuarta, y es, el pueblo subirá. El pueblo subirá. Nunca es posible derribar tus murallas si no tienes una disposición a la acción. De eso vamos a hablar un poquito más otro día. Una disposición a la acción. Dice la Biblia, el que robaba, no robe más, sino que trabaje para tener con qué compartir con otros, dice Pablo. Una disposición a la acción. Hay que subir, hay que hacer. Digo, hermano, hay que hacer cosas que no estábamos haciendo, que no hemos estado haciendo. Te reto a algo. Mira en la Escritura qué no estás haciendo, qué tienes que empezar a hacer. ¿Cómo está tu generosidad? Empieza a hacerlo. ¿Cómo está tu manejo del estrés? La Biblia habla de eso. ¿Cómo está tu manejo del tiempo? La Biblia habla de todo eso. Todo lo que tú necesitas para alcanzar la salvación de Dios, la Biblia lo habla. Tienes que ponerlo en práctica. Anoche me tocó dormir a mi hija pequeña. Agarré mi Biblia, que es esto, que también tiene mis himnos. Me puse los audífonos y mientras ella se dormía, me quedé oyendo a un grupo
australiano que me ministra, me gusta mucho, amo adorar al Señor con ese grupo. Yo estaba derramando mi corazón delante del Señor y puro loco. Vaya que la hermana Mónica no entró al cuarto en ese momento, porque pues como está la puerta cerrada, ¿verdad? Y mi hija estaba dormida, yo me levanté mis manos y le empezaba a decir al Señor cosas y me derramaba delante de Él y le decía, Señor, y mira, y sí, eso que dice la canción, y yo, mira qué momento tan maravilloso. De pronto la voz del Señor me dice, ¿y qué vas a hacer? ¿O vas a hacer lo mismo de siempre? Y yo hice así, ¿verdad? Le digo, ¿cómo así lo mismo de siempre, Señor? Sí, lo mismo de siempre. ¿Y qué cosa es eso? Nada, me dijo. Apagué mi iPod y me fui a dormir bravo. Nada. Mire, eso me dolió y me impactó. Y a veces esas cosas son buenas. A veces estar en ese momento es bueno. Porque necesitamos actuar. Necesitamos accionar. Si tú tomas una decisión de vivir una vida así, de seguir a Cristo, entonces debemos de vivir como Cristo. Eso implica ya no vivir como vivías antes. Ahora, yo no quiero que simplemente dejes de decir malas palabras por dejar de decir malas palabras, sino que vas a hacer tu ¿cómo se llama? O dejes de hacer tal o cual cosa, porque entonces caemos en que yo te diga, mira, eso es lo que necesito, y yo no, eso no me gusta. Pero es un compromiso con Jesús a decir, bueno, Señor, ok, entiendo que tengo que vivir distinto, que la cuestión es de hacer, que la cuestión es de trabajar, voy a vivir de una manera. Por ejemplo, ¿quién de nosotros no ha sido ministrado? Yo estuve en la grabación original de ese hermoso canto de Marcos que dice, quiero vivir agradecido en todo lo que soy. ¿Lo has escuchado? Que haya siempre la pasión de amarte con mi vida entera, porque es más que palabras y es más que una canción. Y de verdad, está hablando de que la vida debería ser un acto de gratitud, y más que solo cantarlo. ¿Y quién de nosotros no ha derramado su corazón delante del Señor cuando hemos cantado y sentimos que el Señor es tan bueno, que nos da de todo, que ha sido tan maravilloso con nosotros? Pero cuando estamos allá afuera y nos encontramos en situaciones tan difíciles, lo primero que se nos olvida hacer es darle la gratitud a Dios. No importa de cómo estamos viviendo, en lo bueno y en lo malo, yo soy agradecido con Dios porque me ha dado la vida, o debo de serlo, pues, porque me ha dado la vida, porque me lo dio todo. Porque si estás acá, si pudiste ver los ojos, no importa cómo viniste, no importa, tal vez venías jalándote el pelo con el esposo en el carro, espero que no sea el caso, porque te vas a quedar pelón y también puedes chocar. Hay que tener mucho cuidado con eso, pero dale gracias a Dios por tu esposo, por tu esposa. Tal vez estás como los 3.523.7 diablos con él o con ella, pero dale gracias a Dios, porque la gratitud hay que hacerla. Y ese es solo un ejemplo de las muchas cosas. Romanos capítulo 11, versículo 31, dice, entonces, ¿qué pues? ¿Qué pues? Chapín, ¿verdad? ¿Qué diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Mi querido hermano, en función de tu vida, debemos de reconocer, en función de alcanzar las promesas de Dios, que esa era mi propuesta inicial para ti, que Dios tiene sus promesas y que son buenas para ti y son amén, y es una tierra de descanso, es la tierra prometida, pero en función de hacerlo, debemos de partir. Tú y yo hemos sido nuestros propios enemigos.